Muy buenas noches con todos. Quien les habla es la coordinadora del Club de Química Ambiental. La sesión la primera sesión con el tema de elaboración de plásticos a partir de materia orgánica. Eh, Quien va a hacer la presentación es nuestra miembro Nina Ucharima, quien será la que nos va a guiar y nos va a presentar dicha presentación. Ahí doy pase a Sheila, quien será la moderadora inicial, y luego la que finalice será Yasmín. Así que, chicos, éxitos. Sheila. A ver, muy buenas noches con todos. Esta es nuestra primera sesión que va a ser, bueno, como ya dijo nuestra coordinadora, presentada por Nina Charima, con su tema, con su artículo, perdón, elaboración de plásticos a partir de materia orgánica. Así que bueno, vamos a empezar. Te doy el pase, Nina. Muy buenas noches con todos. Soy Nina y bueno, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la elaboración de plásticos a partir de materia orgánica, que para ello se ha utilizado este paper que nos habla o nos plantea acerca de la obtención de un bioplástico sostenible a partir de la paja de arroz. Bien, los puntos que se va a tocar en esta presentación es la introducción, los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión y por último las conclusiones. Empecemos. La producción de un amplio gama de productos, ya que presentan muy buenas propiedades. En la figura 1 se puede ver el uso de plásticos en artículos para el hogar, como son las sillas, mesas, baldes, recipientes, tachos hechos de plástico. En la figura 2 se puede observar el uso de plásticos en bolsas de compras. Estas bolsas de compras son las más utilizadas, y la cual genera una mayor cantidad de residuos plásticos. También se puede observar en la figura 3 el uso de plásticos en almacenamiento de alimentos, de frutas, verduras. En la figura 4, el uso de plásticos en recipientes para alimentos, como son los tuppers para vender productos. Por lo tanto, la gran cantidad de productos hechos a base de plástico en la actualidad está generando mucha cantidad de residuos plásticos. Estos plásticos son plásticos convencionales, las cuales contienen aditivos, estabilizantes, pigmentos y componentes que para el medio ambiente y para la salud humana. Pero uno de los problemas principales de estos plásticos convencionales es el tiempo de degradación. Por ejemplo, en el plástico para bolsas de compras, hecho de polietileno, se degrada aproximadamente en 150 años, y el plástico hecho a partir de, para las botellas, plásticos para las botellas, se degradan en 1000 años aproximadamente. Es por eso que en este paper nos plantean la paja de arroz. ¿Y por qué la paja de arroz? Porque la paja de arroz es un desperdicio agrícola en diferentes países del mundo. Esta paja de arroz no se reusa o no tiene un aprovechamiento después de sacar el arroz, ¿no? Estos residuos generalmente se queman o se vierten en los ríos, generando así de esta manera contaminación. Y un dato importante es que por 1 kilogramo de arroz se produce 1 a 1.5 kilogramos de paja de arroz, por lo cual es una materia prima, se podría decir, ya que también no requiere de una estrategia de gestión de este residuo agrícola. En la tabla 1 se puede ver que la paja de arroz contiene un 32 a 47% de celulosa.
Este es el componente principal que se va a utilizar para la obtención de nuestro bioplástico. Pasemos al objetivo de nuestro paper. El objetivo es obtener un plástico biodegradable que sea sostenible y con propiedades similares a un plástico convencional utilizando paja de arroz. La metodología. La metodología utilizada para la síntesis de los bioplásticos, se utilizaron 200 gramos de paja de arroz, las cuales se cortan, se disminuyen de tamaño y se lleva un proceso de extracción, utilizando 2 cámaras de Navier extractor, en el cual añadimos 1 litro de agua Mijiku, o también llamado agua ultra pura. Para lograr una extracción total se utiliza el extractor cíclico sólido-líquido en estado dinámico y estático. En el estado dinámico se realiza en 3 horas con 30 ciclos y 12 golpes de ciclos. En el estado estático solo en 10 minutos. Ya obtenido esto, se lleva a un proceso de secado. Esto se realiza en una campana laminar. Luego se pasa a mezclar con el ácido trifluoruro acético. Esto sería nuestro disolvente. Es donde se sintetiza básicamente el bioplástico. Es un proceso de fundición con disolvente. La relación que tiene que tener la paja de arroz y el ácido trifluoruro acético es de 1 a 20 peso volumen. Esto nos quiere decir que por 10 gramos de paja de arroz, 200 mililitros de ácido trifluoruro acético. Bueno, esta solución se pasa a un procedimiento de agitación magnética a 800 revoluciones por minuto durante un periodo de 3 días. Después de esto, se coloca en un recipiente y se procede a un secado dentro de una campana laminar, cubierto con una caja de vidrio. Y así finalmente obtenemos nuestro bioplástico. Bien, vamos a pasar a los resultados que se han obtenido. Los resultados, bueno, en figura 5A se puede ver las muestras de bioplástico de paja de arroz cortadas con mancuernas o con moldes de mancuernas. En esta parte se puede observar que nuestro bioplástico obtenido tiene un color parduzco. Esto se debe al alto contenido de materia orgánica. A estas muestras se le realizaron diferentes tipos de análisis, como por ejemplo para el plástico se realizó un análisis SEM para ver su morfología. En la figura 5B se puede ver las imágenes SEM recogidas para la superficie de nuestra muestra de bioplástico. Entonces, ahí podemos observar que la superficie de nuestro bioplástico es compacta. También se puede observar que es uniforme. En la figura 5B2, que es la misma muestra solamente con amplificada, se puede ver que ahí hay un círculo de color anaranjado que se puede ver como que pequeños agregados orgánicos. Esto, bueno, son algunas imperfecciones que tienen, ¿no? También se realizaron para la las 5 se puede ver para la sección transversal de nuestro bioplástico seco. También podemos ahí observar que hay en la 5C1 que ciertos pequeños agregados inorgánicos y la 5C2 es la amplificación. Entonces, para seguir caracterizando nuestro bioplástico, se hizo un análisis de espectroscopía de rayos X de dispersión de energía para nuestro bioplástico de paja de arroz. En esta tabla podemos observar que está tanto para la superficie
de nuestro bioplástico como para la sección transversal y para los 4 espectros, en la cual en la superficie se puede observar que hay mayor cantidad de contenido de sílice. Sabemos que la sílice es un compuesto amorfo, por lo tanto, esto explicaría los pequeños agregados inorgánicos que se podía observar en el análisis C. Para la caracterización también se utilizó la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier de nuestra paja de arroz y para el bioplástico para ambos, como se puede ver en la figura 6B. Entonces, en este tipo de análisis, cada átomo ya tiene un número de onda característico. Como podemos ver en la figura 6B, los círculos de color rojito, donde nos muestra el pico de 3.335 centímetros a la -1, es un número de onda característico para el OH. Y para el otro pico que nos representa también con un círculo rojo de 1.640 centímetros a la -1, es el número de onda característico del agua. Y también podemos observar aquí que 798 centímetros a la -1 es onda característica, por lo tanto, y también se demuestra que tanto la paja de arroz como nuestro bioplástico tiene contenido de sílice. Y el número de onda de 1.160 centímetros a la -1 es característico de la hemicelulosa, la celulosa y la lignina, que son componentes de nuestra paja de arroz y nuestro bioplástico. También se dieron mediciones de espesor, ancho y masa. En la tabla 4 podemos ver los resultados que se realizaron para nuestras muestras en seco y húmedos. Podemos ver que nuestra primera muestra en estado seco tenía un espesor de 0.344 milímetros, un ancho de 3.458 milímetros y una masa de 0.201 gramos. Estas al sumergir en agua se encontró que su porcentaje de absorción es bastante elevado, con un 42,6%, aumentando su espesor a 0,414 milímetros y un ancho de 3.683 milímetros, y con una masa final después de la absorción de 0.287 gramos. Podemos ver que nuestras muestras o nuestro bioplástico tiene la capacidad de absorber el agua. Bien. Estos ensayos se realizaron para saber las propiedades mecánicas y elásticas de nuestros bioplásticos, para lo cual podemos ver en la curva, bueno, podemos ver la figura 7, las curvas de tensión, deformación por tracción, representativas de nuestros bioplásticos húmedos y secos. La curva celeste nos muestra de nuestro bioplástico seco y nuestra curva de color azul nos muestra nuestro bioplástico húmedo. Bien, aquí se puede observar que nuestra muestra seca de bioplástico no tiene mucha elongación, pero sí tiene mucha resistencia a la tensión, que llega hasta 43, 40 pascales de tensión, pero es un máximo, ¿no? Pero con una elongación de 6%, que es menor a la de nuestra muestra de bioplástico húmedo. En cambio, nuestro bioplástico húmedo, que es la curva de color azul, se puede observar que tiene una capacidad de elongación bastante elevada, con un 63%, pero
con una resistencia a la tensión de solamente 10, 15, 17 megapascales aproximadamente. Esta capacidad de nuestra muestra húmeda de la elongación se da gracias al contenido de agua. Sabemos que el agua es un plastificante, por lo tanto le da esta propiedad de elasticidad y ductibilidad a nuestro bioplástico. También se realizaron las pruebas de memoria de forma. Esta prueba de memoria de forma nos muestra si el bioplástico puede cambiar de forma tras una aplicación de un estímulo externo, como por ejemplo una deformación. Estos se hicieron primero para un espécimen plana a una forma helicoidal y su recuperación a la forma plana. En la figura 8A se puede ver la representación gráfica de los números de giros y el tiempo para regresar a su forma original de nuestra muestra. Entonces podemos ver que durante los 10 minutos su cambio de forma, su regreso de forma, su recuperación de la forma es más acelerada con respecto a digamos de 50 minutos para adelante. Hasta los 40 se puede ver una recuperación de la forma significativa, pero a partir de los 40, 45 aproximadamente, esta ya no da más giros, se podría decir, ya que se permanece constante, ¿no? Y podemos ver que las líneas entrecortadas, estas líneas entrecortadas representan los números de giros que se le ha dado a nuestra muestra. Por lo tanto, podemos ver que la recuperación es muy baja de una forma plana a una forma helicoidal. También se hizo una prueba helicoidal original a una forma plana y su recuperación a su forma helicoidal. Aquí también tenemos la misma gráfica en función del tiempo. Que los primeros 10 minutos su recuperación es bastante rápida, pero a partir de los 10 minutos aproximadamente ya no se puede observar recuperación a su forma helicoidal. Las líneas entrecortadas, al igual que el otro, representa las vueltas o los giros que se le ha dado al inicio. Por lo tanto, podemos ver que aquí la curva se acerca más a las líneas entrecortadas, entonces su recuperación es mucho mayor que la anterior muestra. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que nuestro espécimen helicoidal, nuestra muestra de bioplástico helicoidal, tenía un mayor grosor y nuestra muestra plana inicial tenía un menor grosor. Por lo tanto, la cantidad de absorción de agua depende del tamaño o del grosor, ¿no? Por lo tanto, la segunda muestra que tiene mayor grosor, que es la helicoidal, se recupera más rápido. La absorción de agua, se hizo un análisis de absorción de agua en este caso para ver si realmente era así, ¿no? Donde nos sale que nuestra espécimen helicoidal inicial tenía una absorción de 89% de agua, mientras que nuestro espécimen originalmente plano tenía una absorción de 61%, que era menor. Entonces, esto justificaría el proceso más rápido y eficaz de recuperación de nuestro espécimen originalmente helicoidal. También se realizaron pruebas de descomposición. Sabemos que la degradación de la materia, bueno, resulta de la acción de microorganismos como son las algas, hongos, bacterias. En ambientes específicos como pueden ser suelos,
pueden ser ambientes marinos o en compost. Sabemos que se dan dos tipos de degradación, una es la aeróbica y la otra es la anaeróbica. En la aeróbica, los productos obtenidos de la degradación son el carbono, agua y biomasa, mientras que en la degradación anaeróbica bueno, se obtiene lo mismo del anterior en agua y biomasa, pero no se obtiene carbono, se obtiene metano. Y podemos ver aquí, bueno, se ha hecho una comparación, ¿no?, de los procesos de degradación de diferentes materiales elaborados, ¿no?, o compuestos. Para ello, antes de que se pueda enterrar estos bioplásticos, se hizo un análisis en su pH para ver si tal vez este bioplástico va a lixiviar, ¿no?, o si tiene componentes todavía del ácido trifluoruro acético, porque se ha elaborado con esto. Este análisis de pH sale que solamente es un pH neutro con 6.02, que es casi neutro, se podría decir, bueno, neutro, ¿no? Similar a la del agua potable, que es 6.15. Bien, en la figura 9A se puede ver el proceso de degradación del papel de la celulosa, que a los 24 días se puede observar que se rompe en dos partes, y una degradación a los 84 días se puede observar que es ya casi degradado por completo. En el caso, también se hizo para comparar el tiempo de degradación del plástico, se analizó un plástico compostable Matter-V. Se puede ver acá que los primeros 60 días casi no se ve diferencia significativa de este compostable Matter-V, pero a partir de los 95 ya se puede ver cambios significativos en este compostable Matter-V. Y aquí tenemos nuestro plástico, también se hizo el proceso de degradación, que se puede observar que en este proceso se observó que durante un mes, los primeros 30 días, no se observaron cambios en nuestro bioplástico obtenido, pero a partir de los 60 ya se empezaron a observar cambios significativos. A los 95 se empezó a romperse, y a los 103 casi ya estaba ya degradado. El tiempo de degradación que se obtuvo para este bioplástico es de 105 días. Aquí tenemos también el proceso de degradación del plástico PET. ¿Qué es el PET? Es el polietileno tereftalato, usado para la fabricación de botellas de plástico. Es uno de los plásticos que se utilizan aquí. Bueno, podemos ver que esto hasta los 103 días no ha sufrido ningún cambio. Bueno, sabemos que este tipo de plástico dura años en degradarse, cientos de años. Solo era para comparar con respecto a nuestro bioplástico obtenido. También se realizó un análisis mediante tecnología. Como podemos ver aquí, nuestro proceso de síntesis de nuestro bioplástico, el bioplástico se podría decir que elaborado a partir de la paja de arroz tiene ciertas ventajas con respecto a otros tipos de bioplásticos, como por ejemplo del almidón, de maíz, ya sea de yuca, de papa, porque es un residuo fácil de conseguir, no está disponible y que no requiere de una gestión de residuos, a diferencia de otros que tal vez sí requieren porque están combinados con otro tipo de residuos, ¿no? Hay que enfocarnos un poquito más en el círculo que podemos ver de color rojo ahí, en el cual es donde se le agrega la disolución se agrega como disolvente el ácido trifluoruro acético. Podemos ver que este ácido trifluoruro acético es volátil a temperatura ambiente. O sea, cuando se seca nuestro bioplástico, este trifluoruro acético se puede reciclarlo. Tenemos en forma de vapor, lo condensamos y lo volvemos a usar para nueva síntesis de nuevos bioplásticos.
Por lo tanto, nos daría a nuestro proceso mayor eficiencia y también reduciría de cierta manera el costo ya. Bueno, para el análisis medioambiental de la tecnología, también se analizó en la sostenibilidad, ¿no? En base de dos parámetros, uno que es la energía y otro que son las emisiones. En base a la energía se analizó en función de energía incorporada, que nos este, proporciona la información de la energía necesaria para producir 1 kilogramo del producto, ¿no?, que deseamos. Y también se realizó en base a las emisiones, se utilizó la huella del dióxido de carbono, la cual nos representa la masa equivalente de los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera por 1 kilogramo de nuestro producto producido. Se puede ver en New Plastic, que podemos ver ahí, Bioplastic, es nuestro bioplástico, ¿no? Es nuestro bioplástico a partir de la paja de arroz, en la cual se puede observar que su energía incorporada es aproximadamente de 17 a 22 megajoules por kilogramo. Y en caso de la huella de carbono, para la producción primaria se puede observar que es aproximadamente de 1 a 1 a 1 a 3 kilogramos de emisiones de estos gases de efecto invernadero por kilogramo de nuestro bioplástico obtenido, ¿no? Estos resultados son comparables con el anillo termoplástico que se puede ver en la gráfica, que es el 2, que está también representado ahí. También es que es el starch. El 3, que es el papel a base de celulosa. Podemos ver que estos resultados tanto de energía incorporada como la huella de dióxido de carbono es similares, no hay mucha diferencia, pero los plásticos obtenidos a partir de compuestos fósiles como es el PP, podemos ver ahí el polipropileno, el PS, poliestireno, el PLA, el ácido poliláctico, es más elevado su energía incorporada, o sea, la energía que se necesita para producir y la cantidad de gases de efecto invernadero que se libera en su producción. Bien, pasemos a la discusión de resultados. Aquí vamos a debatir acerca de algunos términos importantes para nuestro artículo. Para ello, bueno, quisiera el apoyo de mis compañeros o del miembro para debatir un poco acerca del bioplástico, por ejemplo. Fernando, no sé si podrías aportar algo acerca de los bioplásticos. Sí, bueno, mi aporte más que nada, mm, ya para el primer punto de la discusión de resultados respecto al bioplástico, quizás un poco eh, destacando la parte inicial y quizás no voy a entrar mucho en la parte metodológica o en detalles, eso quizás y aquí las compañeras van a incidir más. Yo quisiera destacar la parte de la importancia en el impacto ambiental que podría o que está generando ya de por sí el plástico que se habló en la introducción, un plástico PET. Entonces, en este caso, al tener otra alternativa frente a este plástico, ya sería el bioplástico, eh, resulta muy beneficiosa a simple vista o desde el punto de vista ambiental por el tema
eh, como mencionabas, relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero, al consumo de energía, a al tiempo de degradación también de este material. Entonces, yo destaco esa parte y y que también en ese apartado del bioplástico, ya netamente, cuando querramos ya investigar o buscar otras alternativas, pues también hay un tema de características importantes que eh, resultan de importancia en el caso de la utilidad cuando ya se comparan con otros plásticos. Entonces, con otros bioplásticos y trata de asemejarse todas estas características a cómo sería un plástico ordinario. Entonces, eso también se puede tocar en el punto de eficiencia. Y, y bueno, más que nada sería por esa parte. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo más. A ver, muy bien. Yo para agregar algo, básicamente la exposición se trataba de bioplásticos, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es tipo de plástico derivado de, en este caso, de productos vegetales. Puede no solo ser tal vez el arroz, ¿no? Sino también el aceite de soja, la maíz y entre otros, ¿no? Y bueno, básicamente eso para agregar. Estos plásticos, como hemos podido ver, se degradan tal vez entre los 60 a los 103 días, siendo beneficioso, ¿no? Porque los plásticos tradicionales que contienen de repente polietileno, polipropileno y apps de PET son los que realmente tardan años, tal vez miles de años para degradarse. El segundo punto que vamos a tocar es la sostenibilidad ambiental. No sé si alguien del grupo quiera aportar con respecto a ello. Bien. Bueno, yo voy a aportar aquí también un poco acerca, bueno, yo estuve hablando acerca de dos factores que se está considerando en esto de sostenibilidad ambiental, que es energía y emisiones. Bueno, se considera sostenible, sí, ya que los resultados de energía o la que se necesita para producir este bioplástico y la cantidad de emisiones no es tan elevado como los, las emisiones que se emitiría con respecto a la elaboración, por ejemplo, de un bioplástico a partir de compuestos fósiles, ¿no? Y por esta parte creo que sí es más sostenible que elaborar, bueno, plástico a partir de compuestos fósiles como el polipropileno o poliestireno, ¿no? Claro, No sé. eso sí, tienes mucha razón. Aquí nuestra compañera Elizabeth también ha levantado la mano para poder participar. Sí, chicos. A ver, en cuanto al tema de sostenibilidad ambiental, primero hay que tener en cuenta que sostenibilidad es si ver algo, si un tema o algún producto funciona. En el punto de la descomposición, hay una biodegradación microbiana, sí, pero también hay que ver en los tiempos. Ahí es donde se ve si un producto o si una materia prima es rentable o bueno, si a medida que pasa el tiempo va a funcionar. Entonces, si se descompone, he visto el caso de ahí de la paja de arroz en 60 días, se ven los cambios, ¿no? Pero podemos ver en otra materia prima si se descompone en menor tiempo. Y también hay que ver que si realmente se puede conseguir esa materia prima para poder elaborar plásticos, porque sabemos que en el Perú se consume muchísimo arroz, entonces es rentable, o sea, es rentable y es, entonces sí considero que es sostenible y ambiental, porque como dice, no libera mucho, o sea, al quemarlo o a cuando se da la descomposición no libera mucho CO2, entonces, o sea, en la parte económica es rentable
sostenible y ambiental también. Es mi punto, es mi apreciación. No sé si mis otros compañeros me puedan decir que he dicho la verdad o si no lo contrario. A ver, aquí tenemos Jennifer, que también quería participar, y luego Patricia. Bueno, simplemente para complementar lo que menciona Elizabeth en la parte económica, ¿no? Y creo que los otros dos puntos que se va a consultar acerca de la disponibilidad y eficiencia. En caso del artículo, bueno, de acuerdo a las investigaciones que se ha realizado, incluso menciona que todavía falta realizar otros tipos de investigaciones, por ejemplo, la variación de la temperatura. En el que se ha realizado simplemente ha sido a temperatura constante y eso se compara con otra investigación que lo toma como referencia el paper, que sostiene donde la absorción de agua ha sido muy superior a lo que se ha obtenido en el caso de la investigación, y en base a eso es lo que se plantea otros tipos de investigaciones, por ejemplo, variando la temperatura si es que se mejora esa característica de absorber el agua, ¿no? Y hablando en la parte económica, ¿no? Creo que no es suficiente contener la parte de investigación, sino que hay muchos otros puntos que cuando uno se lleva a escala industrial se tiene que ver, se tiene que observar. Por ejemplo, uno de ellos es la disponibilidad de la materia prima, si hay lo suficiente como para hacer esto económicamente viable. Y entonces, si viene ahí la pregunta, ¿no? En caso, al menos de Perú, no es un país que sea arrocero. Eso lo sabemos todos, creo que no tenemos los suficientes cultivos como para incluso subvencionar al mercado nacional. Entonces, viendo desde ese punto de vista, tal vez una pregunta libre, ¿ustedes considerarían que se podría aplicar acá en Perú? Pero creo que yo, de manera personal, hay otros países en los cuales sí se podría aplicar, ¿no? Y en caso de la eficiencia, que es algo muy importante, ¿no? Creo que ahí en el diagrama incluso que mostró Nina, hay un sistema de reciclo que hace que aumente la eficiencia del proceso y es algo muy importante que se ve en muchos procesos industriales. Eso era lo que quería opinar. Bueno, Dale, Patricia. ay, lo siento. Bueno, si yo justo algo que ha tocado Jennifer también quería agregar algo. Bueno, se supone que lo que tiene que ver con sostenibilidad es la capacidad de satisfacer, ¿no? Todas las necesidades que existen sin comprometer a los recursos o las necesidades que puedan tener nuestras generaciones futuras, ¿no? Pero siempre garantizando lo que es el equilibrio económico y el crecimiento económico. Entonces, si estamos hablando de sostenibilidad ambiental, es buscar mecanismos, buscar medios para que de esa manera podamos también mitigar lo que es el cambio climático y ver, ¿no? La manera de generar mecanismos que nos permitan claro, como un equilibrio en la sociedad, como dice Jenny. Y bueno, algo que me ha llamado bastante la atención es que justamente que el tricloruro, ay, no recuerdo cómo se llama exactamente, el ácido tricloruro acético, ¿no? Que sí, que habías comentado que, o sea, eso se evapora al ambiente, pero que a la vez hay un mecanismo para que eso se pueda reciclar y se pueda utilizar para otro medio, ¿no? O sea, para volver a realizar el proceso. Sí. Sí, y o sea, eso es algo muy bueno, ¿no? Porque estamos viendo acá un mecanismo de economía circular y sobre todo porque, bueno, si ese ácido es un poco de repente un gas contaminante, puede ser, ¿no? Ya de esa manera se está generando que se evite eso y hace de esta manera que esto sea un mecanismo, como que un experimento que lleva a la sostenibilidad y sobre todo que disminuye el hecho del impacto que puede generar en contaminación con respecto a otros
plásticos que son producidos por el PET, como ya había mencionado Nina, ¿no? Y bueno, eso es algo, me parece que es algo muy positivo con respecto a lo que dice Jennifer, ¿no? Si bien el norte, porque bueno, yo soy de Trujillo y acá sí como que hay bastantes cultivos de arroz, ¿no? Pero no es en todo el Perú. Entonces, de repente, quizás en países de repente de Asia que son más netamente arroceros, justo había estado buscando los países que son más arroceros, como se diría, ¿no? Y por ejemplo está China, India, Indonesia, Vietnam, Tailandia. Y son países que, bueno, son más de la República Asiática, ¿no? Pero, sin embargo, o sea, esto de acá también quizás podríamos verle el lado positivo y aplicarlo en algunos productos que sí sean de mayor escala acá en nuestro país, que podría también ser muy útil. Evaluar el proceso y de repente ver si es que algo de ello se puede rescatar para realizar esos procesos acá en nuestro país. Eso quería agregar. Bien, bueno, yo también quería agregar un poco más acerca de... Bueno, yo creo que la paja de arroz tiene mayor disponibilidad con respecto a otras materias primas que se utiliza para la producción de bioplástico, ya que lo encontramos libre, ¿no? O sea, es un residuo agrícola que tal vez no lo aprovechan muchos en el país, aunque no es a mucha escala, como dice también este, Patricia, pero, o sea, sí, es más rentable, se podría decir, con respecto a otras materias primas. En función de la eficiencia, bueno, creo que el proceso sí es eficiente con respecto a que se puede reutilizar, ¿no? Este ácido trifluoroacético, pero el bioplástico todavía tiene como que algunos límites, porque no se puede aplicar mucho en la industria alimentaria, ya que la propiedad que tiene, ¿no? De absorber mucha cantidad de agua, tal vez no podría ser suficiente como para almacenar productos alimenticios, ¿no? Bueno, y también sabemos que los alimentos no solamente, bueno, tienen gran humedad, ¿no? Solo también tienen aceites y grasas y nuestro plástico tiene que ser resistente a este tipo bueno, componentes. Si alguien quiere Creo agregar, que Fernando también. Ay, perdón, continúa. no, sí, que continúe Fernando. Está bien. Perdón, que justo había levantado la mano. Por favor, Fernando. Ok, sí, bueno, rescatando un poco de lo que decían las compañeras que me han precedido, pues hablar de sostenibilidad ambiental, pues muchas veces tenemos los conceptos, a veces mm, hay una confusión, digamos, entre lo que podría ser sostenibilidad y no necesariamente ligado a lo ambiental, sino el término de por sí sostenibilidad ya comprende, como se menciona en distinta literatura, lo ambiental, lo social y lo económico. Pero también surge otro término que es lo sustentable y hay todo un debate en torno a ello. Pero ahora ligándolo necesariamente, aparte ya de los términos, pues hablar de sostenibilidad es complejo, por lo cual decir que quizás e intentar asignarle que este producto o este bioplástico sea sostenible, eh, tiene que ir más allá quizás de lo rentable, tiene que ir más allá quizás de que en cierto modo hay una mitigación del cambio climático, más allá de quizás si se va a generar algún trabajo para las personas que van a tener que producir este bioplástico. Entonces, en sostenibilidad, pues la manera en la que se ve es un tanto compleja, porque tenemos una cara de la moneda, por así decirlo, pero del otro lado tenemos que en lo ambiental no necesariamente siempre va a haber un beneficio o siempre todo es beneficio, pues digamos, en este caso, cómo ese residuo, este plástico, cuando ya sea utilizado en un caso hipotético, pues termine en un lugar adecuado, o sea, sea dispuesto en un lugar adecuado y no en otros espacios que
también resulta un tema a pensar en la disposición de este tipo de residuos. Si bien la degradabilidad es mayor, pues en algunos casos o en algunos sitios donde no se disponen adecuadamente, pues no resultan del todo beneficiados o no se degrada adecuadamente y por el contrario hay ocasiones donde se generan gases de efecto invernadero. Entonces, por esa parte es interesante verlo, por la parte social también hay que ver cómo es que las personas que están dedicadas al rubro agrícola tienen un trabajo adecuado y demás. Y hablar también luego de la parte económica, pues más que un crecimiento económico hay que ver la parte de desarrollo y ya un tanto más técnico ya sería lo de que esto sea escalable, ¿no? A algo industrial. Entonces, ahí ya voy más al punto de también quizás la disponibilidad. Entonces, si estos recursos o estos residuos, que también escuché el término de economía circular, vuelvan a formar parte de una cadena productiva, pues también resulta bien, resulta de algún modo aprovechar nuevamente este residuo. Entonces, eso es algo muy importante a tomar en cuenta y ver la manera de que se llegue a eso sin, digamos, generar algún impacto adicional o algún impacto en sí nada más en el ambiente, ¿no? Porque de todas maneras, eh, generar algún tipo de industria se tiene que tener cuidado en el tema de los impactos. Y, y si se llega a eso tendría que generar una mayor demanda sobre estos residuos y como mencionaba la compañera, pues eso sería ideal en lugares donde se genera una gran cantidad de residuos y haya una competencia en el mercado de este tipo de productos, ¿no? A nivel de investigación está muy bien, genera precedentes y está como que información disponible para que se pueda trabajar luego, pero hay que ver esas partes, esos aspectos que, que dan para el tema de ya que sea escalable, que sea sostenible como ya un producto y que compita con el actual, digamos, plástico, PET en ese caso sí ya podamos percibir o tener muy, muy, muy en cuenta el- los beneficios ambientales de que estos bioplásticos, digamos, compitan o sean de mayor uso que los que no son de este tipo de material, ¿no? De materia orgánica o, digamos, de los residuos agrícolas. Y otro detalle también importante es que si bien esto resulta una alternativa al plástico ordinario, pues no, lo ideal en sí es evitar el uso. Ese es otro aspecto importante, ¿no? Si bien hay muchas empresas que se están dedicando a generar o a almacenar, digamos, sus productos de venta en material compostable o quizás no compostable, pero que resulta atractivo o ecológico, entre comillas, respecto a un envase de papel, un envase de cartón, que ya no sería lo común, ¿no? Como el poliestireno que se mencionó también bueno, en las anteriores intervenciones. Y, y en sí lo ideal ya no sería generar más productos, más residuos, sino por el contrario, evitar, ¿no? Y frente a ello se tienen la parte de productos reutilizables, ¿no? O envases reutilizables, que sería interesante también ver una alternativa de productos o envases reutilizables que sean de otro material que no requiera de uso de combustibles fósiles y de otro material que tarde mucho, mucho más tiempo en degradarse. Eso sería. Bien, ah, que levantó la mano.
Elizabeth. Bien, para poder, entonces vamos al cuarto punto. Nina, Ya. ciencia. Bien, voy a continuar con el último punto, que son las conclusiones. Bueno, las conclusiones, se llega a la conclusión que la paja de arroz es un residuo vegetal rico en celulosa y se puede manejar fácilmente, ya que no requiere ninguna separación de otros desechos. El bioplástico a base de celulosa posee muy buenas características mecánicas, con resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura, de más de 43 megapascales y casi el 6% para las muestras de plástico secas y 11 megapascales y 63% de alargamiento para las muestras húmedas. El bioplástico propuesto muestra un prometedor efecto de memoria de forma dual. Aunque las tasas de recuperación están entre el 60 y el 80%, como lo vimos en los resultados, son necesarios hacer más estudios de investigación para mejorar el procedimiento de obtención de estos bioplásticos. Muchas veces la prueba de pérdida de masa, en la cual demuestra que el nuevo bioplástico se descompone totalmente dentro de los 105 días posteriores a su enterramiento en el suelo. La sostenibilidad de este material, los datos muestran que las emisiones y energías implicadas en su producción son comparables con las del almidón termoplástico y el papel a base de celulosa. Bien, chicos, eso sería todo. Gracias. Bien, chicos, ¿alguna duda o algún comentario respecto al artículo? Jennifer menciona que con respecto a lo que mencionó Nina, que no sería recomendable para cuestiones agrícolas, el artículo menciona que sería recomendable para empaques de alimentos agrícolas o ellos lo plantean recomendable para esta área. Dice. Bien, ¿algo más, chicos, que quieran acotar, que quieran agregar respecto al artículo? Bien, chicos, no habiendo preguntas ni dudas, creo. Eh, a ver, Jennifer, sí, tienes la palabra. Yo tengo una pregunta. ¿En base a qué se define o el artículo, los investigadores deciden realizar la investigación con la forma de mancuernas? ¿Por qué ellos deciden esa forma? Por las dimensiones que tiene, o sea, como que utilizaron moldes de mancuernas con ya dimensionamiento establecidos, ¿no? Y se les hizo más fácil a las mediciones de espesor, ancho y todo eso. Bueno, creo que ya eso es el criterio del autor, no sé exactamente por qué, pero no creo que tuvieran a la disponibilidad de estos moldes de mancuernas o formas de mancuernas. Bueno, solo para agregar a lo que menciona Nina, lo que tengo entendido, lo que menciona es que hay una ISO para hacer pruebas también como para pruebas de tensión, que son muy usadas como para ver el tipo de elasticidad que tiene un cierto material. Y para el plástico es recomendada la ISO 527.1, me parece, y es la que usa el paper, y en base a ello es que determina usar dicha forma para hacer el respectivo análisis, ¿no? Fernando, tienes la palabra.
Sí, bueno, ahora algún otro comentario adicional respecto al artículo sería, bueno, más que un comentario, primero quisiera hacer la consulta de eh, por qué se prefirió, digamos, usar este tipo de medidas o de forma de mancuerna para las mediciones. Y el comentario ya sería respecto a los materiales que se han identificado mediante el método EDXS, que es con rayos X, y respecto a los metales, en este caso, bueno, el metal de silicio, que es el que más resalta, por así decirlo, en los estudios, bueno, en el análisis, que también iría de la mano de el uso que se le va a dar o los posibles usos que se le podría dar a ese bioplástico, que no haya algún conflicto o incompatibilidad con algún material, ¿no? Entonces, eso, eso creo o considero importante. Y bueno, sí, también me parecieron interesantes las gráficas donde se comparan con otros tipos, ¿no? Con otros tipos de plásticos respecto a sus características de elongación, tensión, y el último gráfico me parece que respecto a la energía que se utiliza para la producción y las emisiones o la huella de CO2. Eso, gracias. Bien, ¿alguien más que desee participar? Elizabeth, tienes la palabra. Sí, sobre lo que mencionó este Fernando, ¿por qué el investigador optó por ese método de los rayos X? Considero de que o sea, el método no es destructivo, o sea, es como que no se hace diluciones tomando a la muestra que vendría de plástico o bioplástico y luego disolverlo o diluirlo, no, descomponerlo en una solución acuosa, algo así. Entonces, de esta manera, el método de rayos X solamente se irradia y se obtiene mayor resultado de la composición del material. Esa es la idea. Y quizás, como dices, Nina, el investigador contaba con ese equipo. Va a depender mucho de cuánto tú quieres llegar a obtener un resultado más, ¿cómo se puede decir? Más acertado. Entonces, ellos optaron por los rayos X para que tengan más claro el porcentaje, la composición de esos plásticos. Eso es lo que quería dar. Silenciar tu micro. Gracias, gracias. ¿Alguien más, chicos, que quisiera comentar algo? Bien, para finalizar, Nina, te voy a invitar a que hagas una conclusión general. Bien, en conclusión, bueno, yo creo que la apuesta de obtención a un bioplástico biodegradable a partir de la paja de arroz compite mucho, ¿no? Con el hecho de obtener tal vez de otros productos, otras materias primas, que por ejemplo el maíz, ¿no? Es uno de los compuestos que, bueno, es una materia prima que se está estudiando mucho para la obtención de este bioplástico, pero estaríamos compitiendo con el sector alimento, ¿no? Y bueno, creo que la opción de obtener el plástico a partir de estos desechos agrícolas es competitivo con respecto a los demás métodos, ¿no? O además materias primas para la obtención. Aparte de eso, también apoyaríamos de cierta manera
para evitar generar tantas emisiones de, de dióxido de carbono que se produce al quemar en los campos agrícolas aunque como bien sabemos en el Perú no se cuenta con mucha agricultura del arroz, ¿no? Pero sí tenemos, no mucha cantidad, pero sí hay. A ver, ¿qué más concluiría? Que el proceso que se ha utilizado, el de, ¿cómo se llama? Obtener este bioplástico por un proceso de fundición por solvente, es un proceso novedoso, ¿no? Que se está trabajando ya a mejorar esta técnica, ¿no? Que utilizas un disolvente para generalmente obtener un bioplástico. Y en este caso el ácido trifluorido acético, que es eficiente, ¿no? Y además es volátil a temperatura ambiente, lo cual se puede reusar y generar mayor ingreso, o sea, no gastar tanto y tener mayor eficiencia de nuestro proceso de obtención de este bioplástico. Bueno, creo que el estudio de los bioplásticos está siendo bastante riguroso, ¿no? Está buscando bueno, plásticos que compitan con los plásticos convencionales elaborados de compuestos fósiles, ¿no? Y creo que vamos por buen camino para mejorar, o sea, todo este proceso de producción y las propiedades, ¿no? Bueno, en conclusión, creo que es una buena alternativa el uso de residuos agrícolas de la paja de arroz. Bien, gracias Nina, gracias a todos también por su participación y esto sería todo por esta sesión número 1. Los siguientes anuncios ya les estaremos pasando por el grupo de WhatsApp y como les mencionaba ayer, recuerden que es un artículo por persona y se les va a mandar ya el link de la carpeta Drive. Gracias chicos, gracias Sheila, Elizabeth, tal vez tienen algo que decir. Muchas gracias chicos por su presencia, por su participación. De hecho, creo que esta primera sesión ha sido todo un éxito. Y bueno, sin nada más que agregar, el artículo muy interesante. Nuevamente, gracias por su participación y ya nos estaremos reuniendo otra vez. Hasta luego. Sí, agradecerles chicos por la participación, el interés. Hemos empezado muy bien y fue un éxito en verdad porque Nina ha hecho una buena presentación y todos ustedes han intervenido y han hecho que esto sea más interesante. Entonces, considero que en la siguiente vamos a mejorar, vamos a ver qué nos falta también. Entonces, así llegaremos a la quinta sesión con un buen equipo y así ahora hay que prepararnos para la... Sí, está bien. Sí, ok. Entonces, para la siguiente sesión prometer que todos encendamos la cámara y podamos mostrarnos ante el público, ¿eh? Porque ya no somos, o sea, no solamente Nina se va a presentar o la otra persona que vaya a hacer la sesión, sino somos todos ocho, los ocho, a quienes van a mostrarse ante el público. Entonces, y hay que prepararnos para eso, si tienen alguna duda, háganlo, nosotros estamos ahí por inbox o si no en el grupo, que es donde va a poder responder Yasmin, Sheila o mi persona. Bueno chicos, eso es todo y agradecerles a todos. Gracias Nina, gracias chicos. ¿Algunas palabras, Nina? Solo agradecer por la atención y por que esta presentación sea como más dinámica. Gracias a todos. Gracias a ti, Nina. Bueno, chicos, nos despedimos. Sí, chao, gracias por todos. La sesión.
Muy bien, Nina, creo que se han olvidado cancelar la grabación. Así que creo que solo va a poder hacerlo Jennifer, ya que ella está grabando, pero ya se